El padre de mi hijo me llamó interesada y me dijo que solo quería su dinero, así que me arrastró a juicio para exigir pruebas, pero no esperaba que yo llegara con abogado. ADN confirmado y una orden judicial que lo obliga a pagar cada centavo que me negó desde el embarazo. Mi relación con Ryan no empezó con fuegos artificiales ni declaraciones románticas sacadas de una película, pero tenía algo que, en su momento, me pareció mucho más valioso: estabilidad. Yo estaba trabajando en un restaurante mientras terminaba mi carrera en enfermería, tratando de mantenerme a flote con los turnos dobles, clases nocturnas y una ansiedad constante por no atrasarme ni en el alquiler ni en los exámenes. Lo conocí porque él iba con frecuencia a almorzar con sus compañeros de oficina, siempre con camisa bien planchada, reloj caro y esa actitud de alguien que cree tener el mundo medianamente resuelto. Empezamos hablando por tonterías, intercambiando miradas que duraban más de lo que debían, y antes de que me diera cuenta, él ya me estaba esperando a la salida de mi turno con un café en la mano y esa sonrisa segura que, en ese momento, me parecía encantadora y no arrogante. Me decía que le gustaba mi disciplina, que se notaba que era una mujer con metas claras y que eso lo impresionaba. Me creí ese cuento, y no porque fuera ingenua, sino porque en ese punto de mi vida yo necesitaba creer que podía existir alguien que de verdad me viera como una compañera, no como un proyecto. Las primeras semanas fueron tranquilas, hasta dulces. Me recogía después de clases, me acompañaba a hacer mercado, me ayudaba a estudiar, y hasta decía que le gustaba cuando me ponía de mal humor por estar agotada. Decía que le parecía auténtico que no fingiera sonrisas todo el tiempo. Fue ganándome poco a poco, sin presionarme, pero con esa persistencia silenciosa de quien ya sabe que eventualmente vas a decir que sí. Y lo hice. Dije que sí a formalizar las cosas, a presentarlo como mi pareja, a dejar que se quedara en mi apartamento más noches de las que debía. En algún punto, ya compartía más de la mitad de la semana conmigo, y aunque seguíamos teniendo vidas bastante separadas, ya hablábamos de planes a futuro, ahorrar para comprar un auto entre los dos, buscar un lugar más grande si se daba la oportunidad, y eventualmente mudarnos juntos cuando yo terminara la carrera. En medio de todo eso, no fue tan sorpresivo cuando quedé embarazada. No fue planeado, pero tampoco fue un accidente absurdo. Ambos sabíamos que existía la posibilidad y decidimos tomarla con calma. O bueno, eso creí yo. Cuando le dije que estaba embarazada, esperaba miedo, inseguridad, algo de shock, pero jamás me preparé para el cambio brutal que presencié en menos de 5 minutos. Primero se quedó en silencio, como si lo estuviera procesando, luego me preguntó 2 veces si estaba segura, lo cual era lógico. Pero la tercera vez que lo dijo, su tono cambió, y no era preocupación, era sospecha. Me miró como si de pronto se le acabaran todas las ganas de estar en el mismo cuarto conmigo y dijo algo como que más me valía no estar intentando joderle la vida. Fue tan seco, tan distinto a todo lo que él había sido antes, que pensé que se estaba defendiendo con sarcasmo o que tenía un mal día. Pero no, no era sarcasmo. Era su verdadera cara. Pasaron unos días sin hablarme, y cuando finalmente le escribí para preguntarle si quería ser parte del proceso o al menos hablar como adultos, me respondió con un párrafo que aún conservo, donde me decía que si yo decidía tener al bebé, era completamente mi responsabilidad, que no pensaba mantener a una aprovechada y que si me atrevía a decir que era de él, tendría que demostrarlo ante la ley. Me lo escupió así, sin más. Como si de repente yo hubiera sido una extraña que apareció a arruinarle la carrera. Peor aún, como si yo no tuviera nombre, ni historia, ni recuerdos con él. Como si nunca me hubiera dicho que me admiraba por ser tan luchadora. Mi primera reacción fue llorar como nunca. Me sentí estúpida. Me sentí barata. Sentí que el suelo se me abría porque lo único que no podía permitirme en ese momento era un embarazo sola, pero eso era exactamente lo que me tocaba. Tuve que dejar de trabajar a los 6 meses porque los turnos me estaban reventando las piernas y el cansancio ya no me dejaba dormir. Sobreviví con ayudas de una beca estatal, algunas horas freelance desde casa, y lo que me prestó una prima que también era madre soltera y que entendió todo sin que yo tuviera que explicarle. Pero incluso en lo más bajo de esos meses, me prometí a mí misma que si él quería irse por la vía legal, entonces le iba a dar gusto. Pero a mi modo. Conseguí un abogado. No uno de esos de comerciales en la televisión que prometen que van a destruir a tu ex, sino uno realista,
que trabajaba con mujeres de bajos recursos y sabía lo que hacía. Me explicó que sí, podíamos hacerle una demanda por manutención, pero que él tenía derecho a pedir prueba de paternidad y que probablemente lo haría. Lo que no sabían era que yo estaba más que dispuesta a entregársela. Y no porque le debiera una maldita explicación, sino porque en ese momento, lo que más quería era ver su expresión cuando ya no pudiera negarse. Lo que empezó como una traición personal se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que me ardía por dentro como una necesidad. Quería justicia, sí. Pero también quería que cada maldito dólar que me había tocado estirar durante el embarazo, él lo sintiera en carne propia. Y si iba a pagar, que fuera por obligación. Que no fuera capaz de dormir sin que su cuenta de banco le recordara cada noche lo que hizo. Lo que él no sabía era que mientras él me llamaba interesada y decía que solo quería su dinero, yo ya estaba planeando exactamente cómo hacerlo pagar. Con pruebas, con abogado, con la verdad. Porque si él quería una guerra, entonces íbamos a tenerla. Pero yo iba a elegir el campo de batalla. Y las reglas, también. Actualización 1. Pasaron 7 meses desde que di a luz y no recibí ni una sola llamada, ni un mensaje, ni una mísera muestra de interés por parte de Ryan. No preguntó si el bebé nació bien, no quiso saber si era niño o niña, no apareció en el hospital, y mucho menos ofreció ayuda. Fue como si se hubiera borrado de la faz de la tierra, como si borrarme a mí también fuera parte del trato. Pero lo curioso es que no lo hizo desde la culpa o el miedo. No. Lo hizo desde la comodidad de quien cree que puede desentenderse de todo con solo negar su existencia. Y si algo me quedó claro durante esos primeros meses criando sola, fue que él de verdad pensaba que el silencio lo iba a proteger. Que si no respondía, si no firmaba nada, si no aparecía, entonces la responsabilidad simplemente no le caería encima. Pero no contaba con que yo no era de las que se quedan esperando a que la gente entre en razón. En cuanto pude organizar mis horarios con la ayuda de mi prima, que se convirtió en mi mayor red de apoyo, volví al abogado que ya me había orientado antes. Esta vez fui con la determinación de quien ya no está rogando justicia, sino exigiéndola. Llevé los papeles del hospital, todos los recibos médicos del embarazo, las recetas, las ecografías, incluso el contrato de alquiler que tuve que renovar estando sola porque Ryan ya no vivía conmigo cuando nació el bebé. El abogado me escuchó en silencio mientras yo le explicaba cómo había sido todo el proceso, y luego me dijo con un tono que no olvidaré jamás: esto va a ser más largo de lo que debería, pero ya empezamos ganando. Porque usted tiene absolutamente todo en regla. Yo no necesitaba que él lo dijera para sentirme fuerte, pero escucharlo en voz alta fue como una dosis de adrenalina que me recordó por qué no me podía dar por vencida. No por él. Por mí. Por mi hijo. Iniciamos el proceso legal solicitando formalmente una demanda por manutención. No era algo inmediato, ni mucho menos sencillo, pero sabía que era el primer paso de muchos. Lo interesante fue que Ryan no reaccionó de inmediato. Le notificaron por correo certificado en su oficina, y aún así se hizo el desentendido durante casi un mes. Pensé que intentaría evadirlo eternamente, pero un día, casi como si alguien más lo hubiera empujado a actuar, finalmente presentó una respuesta formal. Y, como lo predijimos, solicitó una prueba de paternidad. No fue un simple quiero asegurarme, fue más como un ataque disfrazado de legalidad. Alegaba que había dudas razonables sobre la paternidad, que nuestra relación no había sido estable ni exclusiva. Y que cualquier vínculo emocional anterior no debía influir en una responsabilidad que aún no estaba demostrada. Básicamente, me trató como a una desconocida que había decidido embarazarse de alguien al azar y luego ir a cazar dinero como si fuera un maldito juego. La cita para la prueba de ADN se fijó en una clínica autorizada del estado. Yo llegué primero, con mi hijo en brazos, los pañales en una mochila, una muda de ropa por si se ensuciaba, una botella de leche y un silencio en la garganta que dolía más que el cansancio acumulado. El bebé dormía profundamente, ajeno a todo el veneno que giraba a su alrededor, ajeno al hecho de que estaba a punto de conocer, aunque fuera a través de una muestra de saliva, a alguien que lo había negado desde el primer segundo. Cuando Ryan entró, lo hizo con su típica pose de sabelotodo, con una camisa blanca impecable, un peinado perfecto y una actitud asquerosamente arrogante. Iba acompañado de su madre, sí, su madre, una señora que me miró como si yo fuera una cucaracha en el piso de su casa.
No me saludó, no preguntó por el bebé, no hizo ningún gesto de educación básica. Solo se sentó al lado de su hijo y le susurró algo que no pude escuchar, pero por la mueca en su boca, no hacía falta ser genio para imaginar el tono. La técnica de laboratorio nos explicó el procedimiento. Tomarían una muestra de saliva del bebé, una mía y una de Ryan, y luego en cuestión de días enviarían el resultado al tribunal correspondiente. Todo fue rápido, mecánico, casi clínico. Ryan ni siquiera se acercó a ver al niño. No preguntó su nombre, no comentó si se parecía a él, no quiso cargarlo ni un segundo. Y lo más grotesco es que, en medio de todo ese ambiente tan hostil, su madre tuvo el descaro de decir, con una sonrisa burlona, que esperaba que eso cerrara este capítulo de su vida de una vez por todas. No le respondí. No me moví. Solo le sonreí también. Pero no con burla, sino con algo mucho más peligroso, paciencia. Porque yo sabía lo que iba a pasar. Sabía que esos papeles iban a hablar por mí. Y que lo que para ella era un capítulo se iba a convertir en el libro completo de la pesadilla financiera de su hijo. Una semana después, recibí el sobre oficial. No abrí el resultado de inmediato. Lo dejé en la mesa mientras preparaba la comida, mientras le daba leche al niño, mientras barría, como si tuviera que acumular el momento exacto para que el golpe fuera más satisfactorio. Y cuando por fin lo abrí, ahí estaba, en letras frías y objetivas, la prueba que él tanto había exigido, 99.999% de probabilidad. El niño era suyo. Era el padre. No había espacio para dudas, ni para excusas, ni para interpretaciones a conveniencia. No lo llamé. No le mandé una copia. No le dije nada. Porque ese papel no era para él. Era para mí. Era mi victoria silenciosa. La primera. Porque lo que venía después no iba a ser tan callado. Ahora tenía las pruebas, tenía la ley de mi lado y tenía acumulados 7 meses de rabia, humillación y gastos que él se había negado a asumir. Así que si él quería pruebas, ahí las tenía. Y si pensaba que todo terminaba ahí, era porque aún no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde que llegó el resultado del ADN cuando recibimos la notificación para la audiencia de manutención. No era solo una formalidad. Era la primera vez que Ryan y yo íbamos a estar en un tribunal frente a un juez, ya no como una pareja rota, sino como partes opuestas de un proceso legal en el que yo exigía lo que por derecho nos correspondía a mi hijo y a mí. Desde que recibí el documento con la fecha, me preparé como si fuera a una guerra. Me tomé mi tiempo para organizar cada recibo, cada factura médica, cada reporte de visita al doctor. Incluso impresiones de correos donde le había notificado a Ryan que estaba embarazada y donde él me respondía que me hiciera cargo yo solita. Tenía todo documentado como si lo hubiera estado planeando desde el principio, aunque la verdad es que, en ese entonces, simplemente lo guardaba porque no sabía qué hacer con tanta frustración. El día de la audiencia llegamos temprano, mi abogado y yo, con una carpeta enorme repleta de pruebas, y con mi hijo dormido en su portabebés. Lo dejé con una amiga en el pasillo del tribunal para no exponerlo al circo que sabía que iba a presenciar. Ryan llegó 15 minutos tarde, vestido como si fuera a una reunión de trabajo importante, con una chaqueta costosa que claramente no combinaba con la situación en la que estaba a punto de hundirse. Otra vez lo acompañaba su madre, y esta vez también venía con un abogado nuevo, un tipo joven que parecía más nervioso que preparado, como si supiera que el caso no tenía defensa sólida pero igual estuviera ahí por obligación o por una paga rápida. A Ryan se le notaba la incomodidad, aunque intentaba esconderla detrás de su sonrisa de superioridad. Hablaba bajo, pero lo suficiente para que yo lo escuchara comentar que todo esto era una exageración y que seguro el juez también se daba cuenta del show que estaba montando esta mujer. Cuando entramos a la sala, el juez no tardó en establecer el tono. Era una mujer mayor, con voz firme y cero paciencia para dramatismos. Hizo una lectura rápida del caso y pidió a ambas partes que se limitaran a los hechos y la documentación. El abogado de Ryan intentó establecer que había dudas razonables sobre el uso del dinero solicitado en la demanda, que los gastos eran inflados y que debía determinarse si realmente correspondían al niño o si eran parte de un intento de lucro por parte de la madre. No voy a mentir, me hervía la sangre.
No porque dudaran de mis gastos, sino porque lo estaban diciendo como si yo fuera una estafadora de poca monta y no una mujer que había criado sola a un bebé durante 7 meses sin recibir ni una caja de pañales del hombre que lo engendró. Mi abogado, sin levantar la voz, sin teatrales innecesarios, fue uno por uno presentando cada documento, correlacionando los gastos con fechas, mostrando informes médicos, análisis prenatales, presupuestos de pediatras, recibos del hospital, incluso el pago del parto que hice con una tarjeta de crédito que todavía estaba terminando de pagar. El juez escuchaba sin interrumpir, y cuando terminó de revisar los documentos, solo dijo: no hay duda alguna de que usted ha cubierto sola todos los gastos esenciales y que el demandado no ha contribuido en lo absoluto. Ryan intentó hablar, como si quisiera suavizar la situación, pero la jueza le cortó en seco. Le recordó que él había solicitado la prueba de paternidad y que esa prueba había sido concluyente. Que no estaba ahí como un acusado, pero sí como alguien legalmente responsable de un menor al que había negado. La parte que más disfruté, y no lo voy a negar porque sería hipócrita, fue cuando el juez comenzó a leer la lista de montos que Ryan debía pagar. No solo era la manutención mensual, que por sus ingresos era bastante elevada, sino que se le impuso una suma retroactiva desde la semana en que se comprobó el embarazo. Incluía los gastos médicos, el alquiler, la alimentación y una porción calculada de cuidado infantil. La suma era alta. No era simbólica. Era lo justo. Y lo vi. Lo vi en su cara. Ese instante en el que por primera vez dejó de verse como alguien que tenía el control. Fue como si el traje caro no lo protegiera de nada. Como si entendiera que por más que intentara tapar su responsabilidad con palabras bonitas y sonrisas falsas, el sistema lo acababa de dejar sin excusas. Lo vi tragarse su ego como si fuera veneno. Lo vi mirar al abogado, a su madre, al piso. Pero no me miró a mí. Porque sabía. Sabía que esto no había sido una casualidad. Que yo no estaba improvisando. Que lo había planeado todo con calma, como una herida que uno cura por dentro mientras espera el momento justo para mostrar la cicatriz. La audiencia terminó con una orden judicial clara: pagos mensuales, pago retroactivo dividido en cuotas fijas, obligación de notificar cualquier cambio de ingreso o empleo, y seguimiento por parte del Estado para garantizar cumplimiento. Ryan firmó sin decir una sola palabra. La madre le susurró algo antes de salir y él solo apretó los labios. Cuando pasaron cerca, yo seguía sentada, con la carpeta cerrada, el portabebé al lado, y los ojos clavados en la puerta. No hice ningún gesto. No sonreí. No dije nada. Porque mi venganza no necesitaba palabras. Ya estaba firmada. Con tinta. Con sellos. Con la ley. Esa noche, cuando llegué a casa, cargué a mi hijo mientras dormía y me permití llorar. No por tristeza, ni por rabia. Lloré por todo lo que había tragado, por cada noche en que comí menos para que alcanzara para los pañales, por cada ultrasonido que vi sola, por cada vez que me culpé a mí misma por confiar en alguien como Ryan. Pero también lloré por alivio. Porque en ese pequeño rincón de justicia, había empezado a recuperar algo que creí perdido, la sensación de que no estaba sola. Que ahora tenía una herramienta real para exigir lo que me correspondía. Y eso, para mí, ya era un comienzo. Un comienzo muy distinto al que Ryan había imaginado. Actualización 3. 4 meses después de la audiencia, cuando ya los pagos estaban haciendo efectivos y yo empezaba a respirar un poco más tranquila, Ryan decidió intentar torcer la historia a su favor. No me sorprendió, pero sí me sorprendió el descaro con el que lo hizo. La primera señal fue una publicación en su cuenta de Facebook. Un texto largo disfrazado de reflexión sobre las injusticias que viven los hombres en el sistema judicial y cómo ser proveedor no te convierte en padre si no se te da voz ni voto en la crianza. Lo escribió con ese tono pasivo-agresivo de quien quiere quedar como víctima sin mencionar nombres, pero lo suficientemente evidente como para que sus contactos supieran exactamente a quién se refería. Hablaba de mujeres que ven en un hijo un boleto para vivir sin trabajar y de un sistema que castiga el éxito económico con tal de complacer la narrativa de las falsas víctimas. La publicación se compartió más de 100 veces. Algunas personas comentaron apoyándolo, otras le respondieron con sarcasmo, y unas pocas lo aplaudieron de forma más explícita.
Pero lo que más me llamó la atención no fue el post en sí, sino los comentarios de sus compañeros de trabajo. Gente que yo sabía que conocía desde hacía años, diciendo cosas como fuerza, bro, tú eres mejor que eso, o todos sabemos que hay mujeres que planifican ese tipo de jugadas. Lo dejé pasar una semana. No respondí. No comenté. No le escribí. Pero mientras tanto, recopilé todo. Capturas de pantalla, fechas, nombres de usuarios, respuestas, incluso los enlaces a los perfiles de las personas que reforzaban la narrativa. Mi abogado fue quien me dijo que, aunque esas publicaciones no eran ilegales, podían ser consideradas parte de un patrón de difamación indirecta. Especialmente porque él estaba obligado por la orden judicial a mantener un comportamiento respetuoso y neutral en relación a mí y al niño. Así que redactamos una notificación formal que se le entregó directamente en su trabajo. La carta fue clara: si seguía refiriéndose a mí en redes o en espacios públicos de manera despectiva, se podría solicitar una audiencia de revisión por incumplimiento del acuerdo. Lo que podría derivar no solo en sanciones económicas, sino en restricciones para ver al niño si alguna vez él intentaba pedir derechos de visita. El abogado se aseguró de enviar copia también a su empleador, con una nota que explicaba que se estaba solicitando cooperación para evitar una escalada innecesaria. Lo que no planeé, pero sin duda agradecí, fue que justo cuando todo eso estalló, su empresa estaba en medio de una auditoría interna de recursos humanos. Un proceso que estaban tomando muy en serio, porque recientemente habían tenido un escándalo mediático por un caso de acoso laboral mal manejado. Y aunque lo de Ryan no era lo mismo, la sola mención de un conflicto legal relacionado con su responsabilidad como padre y su conducta online fue suficiente para llamar la atención. No lo despidieron. Pero sí se canceló su candidatura para un ascenso que estaba prácticamente confirmado. Uno de sus compañeros, un tipo que alguna vez se había cruzado conmigo en una fiesta navideña de la empresa, me escribió desde una cuenta secundaria para decirme, sin rodeos, que Ryan estaba furioso. Que decía que yo había arruinado su oportunidad más grande, y que lo peor es que ni siquiera me había molestado en ir a hablar con él. Que le parecía injusto que hubiera llevado todo tan lejos solo por venganza. Esa frase me dio vueltas durante días. Porque sí, lo reconozco, en ese punto ya no se trataba solo de justicia. Era personal. Pero no en el sentido mezquino en que él lo presentaba. No era venganza por despecho. Era consecuencia. Era reacción. Era el eco de cada humillación que él había soltado sin pensar, creyendo que nunca le iban a costar nada. Era mi forma de asegurarme de que cada vez que él intentara rehacer su imagen de tipo exitoso y admirable, hubiera al menos una versión de la historia flotando por ahí que no pudiera controlar. Y lo mejor de todo es que esa versión no necesitaba gritar. Bastaba con mostrar los papeles. Las fechas. Las órdenes. Los números. Después de ese incidente, Ryan intentó limpiarse. Borró las publicaciones, hizo su perfil privado, dejó de hablar de mí en sus círculos, o al menos lo hacía más discretamente. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen de profesional intachable tenía una mancha que no se borraba con una disculpa. Y aunque nunca lo vi con mis propios ojos, supe que durante varias semanas evitaba pasar por la oficina central, que trabajaba desde casa más seguido. Y que en las reuniones ya no era el tipo que tomaba la palabra con seguridad, sino uno más callado, más contenido. Como si por fin entendiera que la vida no lo iba a proteger de sí mismo. En medio de todo eso, yo seguía con mi vida. Mi hijo ya empezaba a decir sus primeras palabras, a dar sus primeros pasos, y yo, entre pañales, trabajo remoto y cursos online, lograba sostener una rutina que si bien no era perfecta, al menos me daba una sensación de control. Y eso, para mí, era oro. Porque mientras él trataba de arreglar su reputación, yo estaba construyendo una nueva etapa. Y cada paso que él daba tratando de borrarme, solo me daba más material para asegurarme de que nunca pudiera volver a pretender que no existíamos. Esa fue la parte que más me gustó. Verlo intentar ocultar lo que hizo, mientras cada decisión suya lo empujaba un poco más hacia un lugar del que no iba a poder salir tan fácilmente. Y todavía no sabía que lo peor para él, aún estaba por venir. Actualización 4. 1 año y medio había pasado desde que nació mi hijo cuando me llegó la notificación. Ryan quería una revisión del acuerdo de manutención.
Decía que su situación económica había cambiado, que los pagos ordenados por el tribunal ya no se correspondían con su realidad financiera, y que necesitaba una reducción urgente para no quedar en la calle. Cuando lo leí, me dio una risa que me duró más de lo que debería. Porque en todo ese tiempo jamás había mostrado el más mínimo interés por nuestro hijo. No preguntó por su salud, no pidió una visita, no envió una tarjeta, ni un mensaje, ni una llamada. Y ahora, de repente, tenía el descaro de hacerse pasar por víctima porque le estaba pesando el precio de su propia cobardía. Pero lo que realmente encendió mis alarmas fue el detalle. Su abogado solicitó la revisión porque, según ellos, Ryan no solo había tenido una reducción de ingresos, sino que se encontraba en riesgo financiero por decisiones que supuestamente no estaban relacionadas con el caso. Decidí que no iba a permitir que su nuevo intento de manipulación avanzara sin exponerlo como se debía, así que le pedí a mi abogado que investigara. No me iba a sentar en otro tribunal a escuchar sus quejas sin pruebas de su parte mientras él seguía jugando a ser mártir. Y fue ahí donde encontré la joya. Resulta que unos meses antes, Ryan se había comprado un carro nuevo, uno de esos modelos de lujo que parecen gritar mírenme. Un Audi color grafito con asientos de cuero y faros automáticos, completamente financiado, por supuesto, pero registrado a su nombre. No solo eso, también había hecho un viaje a Miami con su nueva novia, una influencer local que vivía subiendo videos de restaurantes caros y hoteles frente a la playa. ¿Y cómo lo supe? Porque ella misma se encargó de mostrar todo en sus redes. Desde el aeropuerto hasta el desayuno con champaña, todo estaba documentado. Y aunque Ryan no aparecía en los videos directamente, sí se veían sus manos, su reloj, su voz en un par de historias, y una foto grupal que ella compartió donde él estaba de fondo, de espaldas, mirando el mar, con su tatuaje del brazo izquierdo a plena vista. El mismo tatuaje que una vez juró que se había hecho por un momento de libertad en su vida. ¡Qué ironía! Recopilé todo. Videos, fotos, registros del carro, incluso una copia del contrato de leasing que apareció en una búsqueda pública porque su empresa le había dado una garantía de ingresos. Mi abogado se encargó de armar el paquete legal y lo presentamos ante el juez como respuesta a la solicitud de modificación de pagos. No exagero cuando digo que ese día fui al tribunal con una mezcla de rabia y deleite. Rabia porque seguía siendo agotador tener que demostrar una y otra vez que no estaba abusando del sistema, que simplemente estaba haciendo valer un derecho. Pero deleite porque esta vez, más que nunca, tenía en mis manos la evidencia de que Ryan no solo era irresponsable, sino también idiota. Pretender pobreza mientras publican videos con copas de vino en yates ajenos no es solo insensible, es estúpido. Y el juez también lo notó. La audiencia fue breve. El abogado de Ryan intentó hacer malabares para justificar que el carro era una necesidad para mantener su empleo y que el viaje había sido regalo de su novia, pero nadie en esa sala lo creyó. Y cuando el juez lo miró y le dijo, sin levantar la voz, que si quería presentar una petición válida de reducción debía demostrar primero que había ajustado su estilo de vida al nivel de su nueva realidad. Supe que ya estaba perdido. No solo se rechazó su petición, sino que se autorizó a mi abogado a solicitar una retención directa sobre su bono anual. Lo cual significaba que una parte significativa de sus ingresos por desempeño sería automáticamente redirigida a la manutención del niño sin pasar por sus manos. Ryan bajó la cabeza. Por primera vez en todas las audiencias, no habló. No miró a nadie. No dijo nada. Solo firmó. Y se fue. Yo me quedé en la sala unos segundos más. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba ese momento para digerir lo que acababa de pasar. Había algo casi poético en todo esto. Ver cómo cada una de sus decisiones, tomadas con esa soberbia que siempre lo caracterizó, se convertía en un nuevo grillete. Él creyó que podía burlar el sistema, que podía seguir actuando como si su vida estuviera en piloto automático, y que las consecuencias siempre iban a ser algo que le pasaba a otros. Pero esta vez, el sistema no le dio la espalda. Esta vez, cada lujo que se dio fue testimonio de su propia mentira. Esa noche, después de acostar al niño, me senté frente al computador y abrí una hoja en blanco. Empecé a escribir todo lo que había vivido desde el día que me dejó sola con una prueba de embarazo en la mano. No era para publicarlo, ni para convertirlo en un manifiesto. Era para mí.
Para recordar que incluso cuando uno cree que está perdiendo, mientras se mantenga firme, mientras se siga adelante, mientras no se baje la cabeza, llega el momento en el que las piezas se encajan. Y ese día, frente a ese juez, con esas pruebas, sentí que por fin algo se había nivelado. No era venganza. Era reparación. Era una pequeña dosis de justicia en un mundo que tantas veces la niega a las mujeres que crían solas. Ryan perdió esa audiencia. Pero más que eso, perdió el control. Y aunque no lo supiera aún, ya nunca lo iba a recuperar. Actualización final. 3 años habían pasado desde aquella primera vez que Ryan me llamó interesada. 3 años exactos desde que su voz sonó al otro lado del teléfono como si yo fuera una carga más que tenía que sacarse de encima, como si el embarazo fuera una trampa y yo la mujer que quería arruinarle la vida por despecho. 3 años de silencios, de enfrentamientos legales, de audiencias, de cuentas bancarias embargadas, de publicaciones borradas a las apuradas, de excusas torpes frente a un juez que ya no le creía ni una palabra. Pero para mí, lo más importante de esos 3 años no fue todo lo que él perdió. Fue todo lo que yo reconstruí desde cero sin su ayuda. Mi hijo ya iba al preescolar. Le encantaban los camiones de basura, las canciones de dinosaurios, y tenía la costumbre de meterse debajo de la mesa cada vez que escuchaba el timbre, como si fuera parte de un juego secreto que solo él entendía. Era un niño sano, feliz, con carácter fuerte y una sonrisa que se me hacía imposible no devolver. Lo había criado sola, con el apoyo de mi prima, con horarios partidos entre trabajo freelance, un empleo parcial en una clínica local, y las noches que usaba para estudiar enfermería desde casa. Cada semestre era un reto, cada examen me costaba el doble, cada madrugada con fiebre o tos se sentía como un recordatorio de todo lo que me estaba jugando. Pero nunca me sentí vencida. Agotada, sí. Pero no vencida. Porque cada vez que lo veía dormir, sabía que estaba haciendo lo correcto. No por mí. Por él. Ryan seguía pagando la manutención, no por voluntad, sino porque la orden judicial lo obligaba. Cada mes, el dinero llegaba desde su cuenta de nómina, retenido directamente antes de que él pudiera tocarlo. Era una suma justa, no una fortuna, pero suficiente para cubrir lo necesario. Su nombre ya no era una presencia en mi día a día, no más allá de los depósitos y los correos legales ocasionales. Pero de vez en cuando me llegaban ecos de su nueva realidad. Una excompañera de la universidad, que terminó trabajando en su misma empresa, me escribió un día, sin yo pedirlo, para contarme que Ryan había perdido mucho más de lo que mostraba. Que su novia lo había dejado después de que se quedara sin el bono anual por 3er año consecutivo, que ya no vivía en el mismo apartamento de lujo, y que últimamente parecía un tipo al que se le acabó el aire. No sentí lástima. Sentí paz. Porque no era mi culpa. Era el resultado directo de su soberbia. Porque si me hubiera tratado con respeto, si hubiera asumido desde el principio su responsabilidad, si hubiera sido, al menos, un adulto funcional, nada de eso le habría pasado. Pero eligió el camino de la humillación, de las mentiras, de negar a su hijo, y el universo le devolvió todo con intereses. Un día, completamente fuera de contexto, recibí un correo que me dejó en shock. Era de la madre de Ryan. Una mujer que, hasta entonces, se había comportado como si yo fuera una amenaza personal, como si proteger a su hijo de la realidad fuera más importante que la verdad. El correo era corto, pero cargado de una incomodidad evidente. Me decía que lamentaba cómo se dieron las cosas, que nadie debería pasar sola por un embarazo, y que esperaba que algún día pudiera hablarle a su nieto de la familia de su padre sin resentimientos. Lo leí 3 veces. No porque no entendiera, sino porque no podía creer que, después de tantos años, esa mujer que me había ignorado en la clínica, que me había lanzado miradas de desprecio frente al juez, ahora estuviera intentando limpiar el nombre de su hijo a través de una disculpa tibia. No respondí. Cerré el correo y lo archivé. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que esa disculpa no era para mí. Era para ella. Para dormir mejor. Para convencerse de que había hecho algo. Pero ya era tarde. Porque yo no estaba buscando reconciliaciones. No necesitaba validación. La justicia no había llegado en forma de abrazo, sino de sentencia. De pagos mensuales.
De derrotas silenciosas. A veces pienso si mi hijo querrá saber más de su padre cuando crezca. Y sé que llegará ese momento. No tengo intención de mentirle ni de disfrazar la historia. No lo voy a llenar de odio, pero tampoco le voy a mentir para que encaje en un cuento bonito. Le contaré que existió un hombre que eligió desaparecer. Que intentó esconderse tras un apellido, tras excusas, tras un sistema que por un tiempo lo dejó hacer lo que quiso. Pero que al final, tuvo que asumir lo que le correspondía. Porque eso fue lo que hicimos, obligarlo a cumplir, aunque fuera a la fuerza. No se trató nunca de dinero. Se trató de respeto. De responsabilidad. De no dejar que alguien se saliera con la suya mientras yo me partía la espalda para sacar adelante a un hijo que no pidió venir al mundo, pero que merecía llegar con dignidad. Lo que me queda hoy no es solo el alivio de haber ganado. Es la certeza de que no me quebré. Que incluso cuando me señalaron, cuando me llamaron interesada, cuando él intentó pintarme como una cualquiera, me mantuve firme. Porque no fui la mujer que se conformó con llorar en silencio. Fui la mujer que documentó, que enfrentó, que peleó y que venció. Y si algún día él vuelve a aparecer, arrepentido o nostálgico, será recibido por la puerta que él mismo cerró. Porque la justicia llegó. Pero el perdón, ese nunca estuvo en la lista.